Jueves 22 de julio de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto darles la bienvenida a JN Noticias. Comenzamos con nuestros titulares. JNE entregará mañana viernes credenciales al nuevo presidente del Perú. En la entrevista de hoy, conozca todo sobre el trascendental acto que llevará a cabo el JNE. Canal del JNE amplía alianzas con más instituciones del Estado. En una reciente entrevista, el presidente Francisco Sagasti cuestionó a las personas que atacaron a las instituciones electorales durante la segunda vuelta. Consideró que esos hechos no demuestran respeto a la voluntad popular. El presidente de la República, Francisco Sagasti, consideró que los ataques a los entes del Estado, como al JNE y a la OMPE durante el proceso electoral, no lograron deteriorarlas. Las instituciones quedan muy bien, están como estaban. Los que quedan muy mal son aquellos que las atacan, aquellos que son intolerantes, aquellos que son violentos, aquellos que no saben respetar la voluntad del pueblo y aquellos que no saben tolerar opiniones o puntos de vista ajenos. Esos son los que están deteriorados, no las instituciones. Francisco Sagasti arremetió contra las personas que atacan a las instituciones por intolerantes, violentos y no respetar la voluntad del pueblo. Cualquier observador independiente, cualquier persona que no esté en su burbuja de creer lo que quiere creer y no lo que las evidencias muestran, eso es un problema de ellos. Pero de ahí a decir que hay un deterioro de las instituciones hay un salto muy largo. En relación con los insultos y amenazas de muerte contra su persona, Francisco Sagasti señaló que no tiene miedo porque confía en sí mismo y en su entorno. Los insultos, me preguntaban hace unos días, mire, simplemente reflejan el tipo de persona y la bajeza, y no quiero usar otras palabras más fuertes, de aquellos que son incapaces de dialogar, que son incapaces de articular una idea. En Perú no hubo fraude. Las autoridades electorales realizaron un trabajo encomiable y valiente. Estas fueron las palabras del director de Idea Internacional para América Latina, Daniel Sobato, en el marco de la conclusión del proceso electoral 2021. Escuchemos y veamos sus declaraciones. Tras la proclamación del nuevo presidente electo del Perú, Pedro Castillo, diversas autoridades de organizaciones que velan por la transparencia, la democracia y la libertad resaltaron el papel de los entes electorales en el marco del proceso comicial de nuestro país. Daniel Sobato, director de Idea Internacional para América Latina, sostuvo que el JNE, la OMPE y el RENIEC realizaron un trabajo encomiable y valiente durante las elecciones generales 2021. Creo que las autoridades electorales peruanas han hecho un trabajo encomiable, un trabajo muy profesional, un trabajo muy valiente, que ha sido reconocido por todos los organismos internacionales que han estado en Perú, desde la OEA, pasando por la Unión Europea, por la misión de observación local de la propia transparencia peruana, por Idea Internacional, por muchos de los gobiernos de la región, desde Estados Unidos, desde Chile, Colombia, etcétera. Y en mi opinión no ha habido fraude, ha habido todas las instancias para probar si había habido alguna irregularidad que pudiera ser llamada fraude, acudieron y utilizaron todos los recursos y todos los mecanismos y todas las impugnaciones de manera inédita, y tanto los jurados especiales electorales de primera instancia como el propio Jurado Nacional Electoral los desechó a la gran mayoría de ellos. Así que yo creo que en este tema tenemos que ser muy claros, Fernando. En Perú no ha habido fraude, ha habido una elección muy bien organizada, como consta en el propio informe de la OEA Internacional. No hacía falta una auditoría adicional, eso se utiliza únicamente en casos donde hay fraude o graves irregularidades, cosa que no ocurrió en el Perú, y las autoridades electorales, tanto la OMPE como el RENIEC y sobre todo el Jurado Nacional Electoral, han hecho un trabajo muy profesional, muy valiente, reconocido por todas estas instancias internacionales y locales. Estas declaraciones las ofreció en el medio internacional CNN en español.
en el programa Conclusiones, conducido por el periodista Fernando del Rincón. Ahora les compartimos el dato electoral. Conozca cuál es la finalidad de la justicia electoral. ¿Sabías que la justicia electoral tiene como finalidad la protección auténtica o la tutela eficaz del derecho a elegir y ser elegido para participar en cargos públicos? Para ello, se dota a los participantes o electores de un conjunto de mecanismos y recursos que pueden utilizar dentro de un proceso electoral, lo que contribuye a la transparencia y legalidad de los comicios electorales. En el caso peruano, de acuerdo con el artículo 178 de la Constitución Política del Perú, la administración de la justicia electoral corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, porque él es un ente autónomo, constitucional, separado de los poderes del Estado. Para ejercer esta función jurisdiccional electoral, el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con un conjunto de normas genéricas. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y otro conjunto normativo de leyes especiales, como por ejemplo la Ley de Elecciones Regionales o la Ley de Elecciones Municipales, entre otras que se aprueban de forma específica para un proceso electoral y sus respectivos reglamentos. Amigos, ahora vamos a hacer un balance sobre el resultado de las elecciones generales 2021 y también vamos a hablar de esta importante ceremonia que se celebrará el día de mañana. Hoy me encuentro con Luis Alberto Sánchez, él es vocero de nuestra institución. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Por favor, coméntanos más detalles de lo que significa la entrega de credenciales al presidente electo de la República. Bien, ya en esta, ahora sí, última etapa final, previa a la entrega de credenciales, lo que nos indica la Ley Orgánica de Elecciones es que una vez que se emite el acta general con la proclamación de resultados y todos los datos que contiene, dando por ganador, en este caso, al nuevo presidente electo de la República, corresponde hacer la entrega de la credencial. La credencial vendría a ser un título que habilita al presidente electo para poder ejercer como tal a partir de la elección democrática, ¿no? Como por ejemplo hemos visto en algunos medios que esta credencial, por ejemplo, lo habilita para la entrega de cargo de la gestión saliente y para asumir, ¿no?, la nueva gestión en Palacio de Gobierno, de acuerdo con las disposiciones de Contraloría. Perfecto, Luis. Desde el Jurado Nacional de Elecciones ya tenemos una fecha para la entrega al presidente electo Castillo. Si podrías darnos, por favor, más detalles al respecto. Así es. Después del acta general de proclamación se ha venido coordinando con el Poder Ejecutivo, específicamente con Cancillería, para poder rápidamente gestionar la ceremonia, la ascensión solemne de entrega de credenciales. La fecha que se ha finalmente pactado es para el día de mañana, viernes, a las 4 de la tarde, ¿no? Y las invitaciones ya han sido cursadas a todas las autoridades que incluso ya vienen confirmando su asistencia para el día de mañana. Mañana a las 4 de la tarde, en todo caso, si podemos precisar el lugar. Así es, va a ser en el Ministerio de Cultura. ¿Las coordinaciones se realizan con Cancillería? Es usual que cada resultado de una elección general, Cancillería toma la coordinación en parte, porque este es un acto protocolar, esta es una ceremonia, ¿no? La entrega de credenciales es meramente protocolar, ceremonial, y la Cancillería tiene experticia en estos aspectos a través de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, ¿no? Ellos tienen una logística para cursar invitaciones, para confirmar invitados, para asegurar también las ubicaciones protocolares dentro de en este caso, del Ministerio de Cultura. Entonces, cada proceso electoral al finalizar coordina con Cancillería estos aspectos. Excelente. Luis, respecto a las medidas sanitarias que se han establecido en este evento, como en todas las otras actividades presenciales que ha realizado el Jurado Nacional de Elecciones, ¿se van a mantener? Así es.
tanto el médico de la institución como el personal también que lo apoya a él, y de acuerdo a las indicaciones también de Cancillería se está verificando el distanciamiento, los accesos para que no se puedan concentrar las personas tanto al ingresar como al salir y al ubicarse dentro del auditorio en el Ministerio de Cultura. Se están respetando todos los protocolos, incluso se va a prever que haya personal médico presente para atender cualquier contingencia que pueda suceder. Perfecto, Luis. Respecto a la seguridad, que es importantísima que se brinde en este tipo de eventos, ¿ya se ha coordinado también con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú? Es correcto, se ha coordinado con el general de las Fuerzas Armadas, el comandante de las Fuerzas Armadas, para que puedan asegurar todo el perímetro, cerrar algunas calles, tanto fuera del local como dentro del auditorio. Bien, ¿cuáles son las autoridades que están invitadas? Son los más altos titulares del Estado, partiendo por quienes integran el Consejo del Estado y después hacia otros titulares que en realidad son invitados usuales en este tipo de ceremonias. Bien, Luis, un dato importante que queremos comentarles ahora a nuestros televidentes es que el Jurado Nacional de Elecciones ha celebrado 18 elecciones presidenciales y ha proclamado a 11 ciudadanos como presidente de la República. Y esto es importante mencionar porque reitera el compromiso del órgano electoral y como ya lo habíamos dicho previamente y lo ha repetido en distintas oportunidades el presidente del máximo ente electoral, el magíster Salas Arenas, este es el compromiso, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones, Luis, de proclamar presidente y que ya lo ha hecho y de entregarle su credencial antes del 28 de julio. Así es, en cada elección general y particularmente en esta, se han cumplido los objetivos institucionales. Se ha respetado lo que ha indicado la Constitución, las leyes que han sido previamente establecidas, se ha resuelto cada expediente con apego a lo señalado en leyes y reglamentos y finalmente todo esto se ha visto reflejado en cada resolución, en cada auto que han salido y han sido publicados oportunamente en la página web. Y precisamente vamos ahora a ese momento al balance general de la labor jurisdiccional del máximo ente electoral. No ha sido común en las anteriores oportunidades que se presentaran tantas apelaciones, ¿no? Incluso las fechas han variado bastante, lo cual ha demorado el tema de la proclamación de los resultados. Sin embargo, es importante mencionar que se ha hecho todo el esfuerzo desde el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a pesar de los inconvenientes que se han tenido. Así es, si es que hay algo que se puede decir de esta segunda elección es que ha sido atípica en muchos aspectos. Principalmente en lo que se refiere a la resolución de expedientes jurisdiccionales. Ha sido una cantidad sin precedentes y con la misma cantidad de abogados y personal jurisdiccional se ha tenido que dar cara a esta cantidad enorme de apelaciones y expedientes en primera instancia para que puedan ser resueltos oportunamente. Ha llevado desde luego que tome más tiempo de lo esperado por la cantidad, pero finalmente se han resuelto, han sido debidamente motivados en audiencias públicas, en algunos casos cuando así se requiere y por tanto se ha cumplido la meta de resolver y finalmente proclamar a un presidente antes del cambio de autoridades este 28 de julio. Luis, si revisamos los antecedentes, ¿se ha visto anteriormente algo similar con tal cantidad de apelaciones, impugnaciones? No existen precedentes similares. En realidad vamos al 2011 y tenemos 6 nulidades en segunda vuelta. Vamos al 2016 y tenemos 26 nulidades. En esta ocasión 1088 en primera instancia, 370 apelaciones, de las cuales finalmente fueron elevadas 270 y además 48 quejas por denegatoria de apelación, un total de 319 en segunda instancia y adicionalmente recursos que se han ido presentando en cada expediente como cuestión previa antes de resolver el fondo. Entonces todo eso ha ido sumando y ha llevado a que finalmente en esta semana se pueda tanto al inicio de semana emitir el acta general de proclamación y ahora al finalizar la semana entregar la credencial.
Una labor maratónica, sin duda, la que ha desempeñado en primera instancia los jurados electorales especiales y en segunda instancia el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Luis, tras la proclamación que hemos tenido hace algunos días, muchos organismos internacionales, mandatarios de diferentes países se han pronunciado al respecto. Eso es importante porque dan fe y garantía de la transparencia del proceso electoral. Así es. Los observadores internacionales y nacionales han estado presentes en realidad desde antes de primera vuelta y también han estado desde antes de segunda vuelta y con posterioridad, y dado que, segunda vuelta con todo lo que ha tenido un poco más de tiempo para resolverse, han acompañado varias misiones y se han quedado por primera vez más allá del tiempo que inicialmente tenían previsto, ¿no? Entonces todos ellos han dado fe del trabajo que ha realizado no solo el Jurado Nacional de Elecciones, sino todo el sistema electoral en su conjunto, y han felicitado a los tres entes, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, por la labor que han desempeñado cada uno en sus competencias para llevar adelante este proceso electoral. Efectivamente. Otro de los problemas que se ha logrado identificar y que seguramente es ya un tema recurrente en los procesos electorales de diferentes países son las noticias falsas y la desinformación, que en esta oportunidad, afortunadamente, se han establecido equipos en los organismos electorales, como es en el Jurado Nacional de Elecciones, el Comité Técnico de Fact-Checking, y desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales también han hecho verificación de noticias falsas. Este es un esfuerzo en conjunto que se ha realizado, Luis. Este es otro aspecto que ha sido también atípico en esta elección. Desde primera vuelta, desde incluso antes, cuando se estaban resolviendo expedientes aún, cuando no se sabía qué candidatos iban a pasar finalmente a primera vuelta, se ha dado con mucha notoriedad, incluso con más notoriedad que en otros procesos, con mucha más notoriedad, la circulación de noticias falsas, lo que ha llevado a la necesidad de que los organismos electorales, particularmente el JNE, a través del Comité Fact-Checking, tenga que recabar información y aclarar cada una de estas noticias de forma oportuna, que han sido varias, como se han podido compartir en las redes sociales del JNE, de la OMPE y también RENIEC. Y lamentablemente también han surgido ataques a los titulares de los organismos electorales. Esto también ha sido un tema atípico. Si bien es cierto, en anteriores oportunidades también algunos presidentes habían sufrido algún tipo de hostilidad, pero en este proceso electoral el nivel de acoso, hostilidad que se ha manifestado por algún sector de la sociedad hacia los titulares del sistema electoral ha sido completamente notorio, ha sido muy fuerte, pero en ningún modo ha afectado el desarrollo del proceso electoral. Cada uno de ellos se ha mantenido firme y ha continuado con su labor desde sus respectivas competencias, lo que ha llevado a que finalmente el Pleno en su conjunto el lunes proclame las elecciones y el día de mañana procede a entregar las credenciales. Es una práctica que considero debiera ser investigada y de corresponder sancionada por las autoridades que corresponden. Claro, definitivamente. En todo caso, Luis, ya mañana se realizará la entrega de credenciales y de esta manera el Jurado Nacional de Elecciones habrá cumplido con su compromiso y además con la labor que le otorga la Constitución Política de nuestro país. Nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí y para finalizar el proceso se tiene que emitir una resolución. Así es. Con posterioridad al acto de mañana, en realidad para dar cierre a todos los jurados electorales especiales que nos han acompañado en este proceso electoral, se emite una resolución que pone fin al proceso electoral y con ello ya formalmente, oficialmente termina el proceso electoral, que en realidad ya es un acto formal el emitir la resolución. Perfecto. Luis, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. A ti las gracias. Un gusto. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.
El presidente electo Pedro Castillo y la primera vicepresidenta electa Dina Boluarte de Perú Libre recibirán este viernes a las 4 de la tarde sus credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones. La proclamación realizada por el Jurado Nacional de Elecciones, el presidente electo Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte recibirán sus credenciales este viernes a las 4 de la tarde por dicha institución electoral. La ceremonia participarán los miembros del Pleno del JNE, presidido por el magíster Jorge Salas Arenas, y la asistencia de los demás representantes de los diferentes organismos del sistema electoral. Con la proclamación, entrega de resultados oficiales y ahora con la entrega de credenciales como presidente de la República a Pedro Castillo, el máximo ente electoral concluye las elecciones generales 2021. Un proceso que ha sido reconocido como transparente por la OEA y las diversas delegaciones internacionales. A lo largo de su historia como institución, el Jurado Nacional de Elecciones ha procedido a la proclamación y entrega de credenciales en un total de 11 jefes de Estado, garantizando así se cumpla con la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Amigos, y por primera vez el presidente electo Pedro Castillo y el presidente interino Francisco Sagasti se reunieron en la Casa de Pizarro por más de 2 horas para tratar diversos temas, entre ellos la transferencia. El presidente electo Pedro Castillo y el actual jefe de Estado Francisco Sagasti tuvieron su primer encuentro oficial este miércoles con el fin de tratar la transferencia de mando, así como otros temas prioritarios para el país. En el encuentro, que duró más de 2 horas, también estuvieron presentes la nueva vicepresidenta Dina Boluarte y la titular del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez. Cabe mencionar que esta es la primera reunión entre ambos luego de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara a Castillo como nuevo presidente en los próximos 5 años, tras más de 43 días de realizarse la segunda vuelta. A su salida de Palacio, Castillo subió a una camioneta sin dar declaraciones a la prensa. Dicha reunión se da una semana del 28 de julio, día en que Francisco Sagasti deberá entregar la banda presidencial al representante del partido Perú Libre. Y en el contexto de la transferencia, el ministro Alejandro Neira, en declaraciones para JNTV, aseguró que desde el Ministerio de Cultura garantizarán una transferencia cordial y transparente. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, aseguró que el proceso de transferencia de la cartera que él lidera está listo y en cuanto el equipo de transferencia del nuevo gobierno lo decida, podrán sostener una reunión. Nosotros tenemos ya listos todos los instrumentos de gestión vinculados a la transferencia que están, digamos, en la plataforma de la Contraloría para que los equipos de transferencia del gobierno entrante puedan revisarlos. Y nosotros, como ha dicho tanto el presidente Sagasti como la premier Bermúdez, estamos dispuestos a, en el momento que nos llamen, por supuesto, tener una reunión con las nuevas autoridades, con quien sea el nuevo ministro o ministra de Cultura. Y yo además soy un servidor público de carrera, así que estaremos siempre dispuestos a continuar colaborando, en nuestro caso desde la cultura, pero bueno, yo ya también después de la Cancillería, así que ya tenemos eso listo y estamos deseosos de poder hacer una transferencia lo más cordial posible y sobre todo con total franqueza y transparencia como hemos hecho en el Gobierno de Transición de Emergencia. De esta manera, el ministro Neira reitera el compromiso del Ejecutivo Nacional liderado por Francisco Sagasti. La transferencia de la gestión administrativa es el proceso mediante el cual la autoridad saliente rinde cuentas a la autoridad entrante, bajo observación del ciudadano. La transferencia de la gestión administrativa es el proceso mediante el cual la autoridad rinde cuentas a la autoridad entrante, bajo la observación del ciudadano, acerca del estado situacional de su gestión administrativa, operativa, económica, financiera, así como de los avances, los resultados, logros y otros asuntos. La vicepresidenta electa Dina Boluarte brindó declaraciones a un medio internacional, donde narró que el gobierno de Pedro Castillo presentará un gabinete sereno, sobrio, técnico y profesional. Proponemos hacer un referéndum para poner en consulta a la población peruana y que decida si se va a hacer una asamblea constituyente. Esas fueron las palabras de la vicepresidenta electa Dina Boluarte en declaraciones a un medio internacional. Ahora el Perú espera de cada uno de sus hijos que nacieron en esta patria
del sur de América. Y creo que con el trabajo que vamos a ir ordenando poco a poco el país. Asimismo, agregó que el gobierno de Pedro Castillo será un gabinete sereno, sobrio, técnico y profesional. Y además, proponiendo un gabinete sereno, sobrio, técnico, profesional, para poder enfrentar de manera seria aquellos problemas que no solo en campaña hemos podido verificar, sino que tenemos 200 años de que el Perú no ha caminado más allá de lo que ha permitido una economía dominante en el país, que no somos todos, es solo un grupo. Cabe resaltar que la vicepresidenta Dina Boluarte recibirá sus credenciales junto al presidente electo este viernes por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y con la finalidad de iniciar las coordinaciones para el proceso de transferencia de gestión del Poder Ejecutivo del Contralor General de la República, se reunió también con el presidente electo Pedro Castillo para poner a disposición su apoyo técnico. Muy buenos días, El Contralor General Nelson Schack se reunió con el presidente electo Pedro Castillo para coordinar la transferencia de gestión del próximo 28 de julio. En el encuentro, la Contraloría puso a su disposición el apoyo técnico para facilitar y agilizar el proceso. Este va a ser un proceso de transferencia especial, ¿no? Porque no hay el tiempo suficiente, ¿no? Pero en realidad, desde otra perspectiva, ¿no?, la transferencia que importa a este nivel es una transferencia de naturaleza estratégica, ¿no? Seguidamente, Schack detalló aspectos de la transferencia del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo controla el 60% prácticamente. En esta transferencia está involucrado el 60% de todo el presupuesto de la República, ¿no? Cambian los sectores, 18 ministerios, la presidencia del Consejo de Ministros, pero en realidad ellos concentran todas las decisiones estratégicas de 183 entidades, que son los pliegos presupuestarios, ¿no? Esos van a cambiar seguramente, pero no están cambiando el 28 de julio. Toda la información que constituye el proceso de transferencia ya está sistematizado. A diferencia de lo que pasaba en años anteriores, ahora la Contraloría ha puesto a disposición del gobierno que entra toda esa información de manera estandarizada y digital. Asimismo, Pedro Castillo se pronunció en la reunión respaldando la labor de la Contraloría y resaltó la virtualidad como un componente importante para la transparencia de información. Estamos acá por el Perú. No nos tienen otro interés y agradecerle también por su tiempo, por su transparencia y por ese trabajo que ha venido haciendo, ¿no? Nosotros sentimos que hay algo nuevo y vemos cuánto cambian las cosas en la medida que hay la disponibilidad de hacer las cosas. Si los cambios se notan, es porque también así la estamos viendo, de que hoy las transferencias se está haciendo de forma virtual y más inmediata, más accesible y más confiable, ¿no? Totalmente de acuerdo y agradecerle por este espacio y por disponerse antes, durante y después de esta conferencia. Voy a hacer público de que hay toda la predisposición suya y también por parte de ambos equipos. En la reunión también resaltaron la importancia de que el nuevo gobierno apoye las iniciativas de control recurrente y así evitar hechos de corrupción a nivel nacional. Finalmente indicaron que una vez concluido el proceso de transferencia, la Contraloría General publicará los informes correspondientes para brindar transparencia de la gestión pública. Amigos, ahora tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre las celebraciones del centenario de nuestro país. Nos encontramos con Mauricio Gibson, él es historiador y museólogo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y las felicitaciones siempre por aperturar a conversaciones de corte cultural que en este marco son importantes. Definitivamente, tenemos que conversar sobre las celebraciones de nuestro centenario, ahora que se acercan las del bicentenario y que ya se vienen realizando diversas actividades.
Explícanos, por favor, en qué contexto histórico el Perú recibió el centenario de su independencia. Claro que sí, Paloma. Sí, siempre es importante para nosotros los historiadores iniciar contextualizando qué es lo que sucedió y en qué momento estábamos. Sí, y también es importante, como bien tú lo has mencionado, ¿no? El hecho de que estamos a puertas de celebrar, bueno, estamos ya celebrando el bicentenario, ya lo hemos mencionado, estamos a puerta de la Declaración de Independencia en Lima, y que 100 años después, ¿no? Ya que la celebración fue la primera, digamos, la Declaración de Independencia fue en 1821, 100 años después, en 1921, se celebra nuestro primer centenario de la independencia. ¿Y en qué contexto fue? Hay que entender primero que el presidente que se encontraba en el poder era Augusto B. Leguía, en el denominado oncenio de Leguía, que va desde 1919 a 1930, ¿no? Y que tuvo como nombre, ¿no?, la Patria Nueva. Para entender un poco hay que hacer un contraste con qué había antecedido a ello, ¿no? La época denominada por don Jorge Basadre como la República Aristocrática, una época que estaba caracterizada por presidentes de mucho poder adquisitivo, ¿no? Porque eran denominados los varones del azúcar, y una dependencia que todavía se prolongaba con Inglaterra. Sin embargo, Augusto B. Leguía va a ingresarnos a una dependencia con Estados Unidos a partir de una política de empréstitos, ¿no? Y esto va a solicitar un tema de modernización. Por el lado social van a surgir las reformas universitarias, se van a crear los partidos de masa como el Partido Aprista, el Partido Socialista del Perú, va a surgir la generación del centenario, Luis Eduardo Balcarce, José Carlos Mariatti y Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y una serie de publicaciones como la publicación de la revista Mauta. Y finalmente, desde la perspectiva cultural, ¿no? Va a surgir, por ejemplo, una persona importante que creo que es fuente para saber qué estuvo pasando en este momento, como Felipe Pinglio Alba, ¿no? Que en sus canciones, El Bardo Inmortal, Barrio Altino, va a mostrar cómo fue el contexto en esa época. Canciones como La Obrerita, La Oración del Labriego, El mismo Plebeyo, que es un himno también del Perú. Y finalmente un pintor importante que va a ser Sabogal, que va a reflejar el movimiento indigenista a partir de sus obras. Perfecto, Mauricio. Entonces, ahora que ya conocemos el contexto histórico en el que nos encontrábamos de diversos aspectos, es importante que nos comentes cuáles han sido las actividades de celebración en el marco del centenario. Claro, en esencia, durante el centenario de la independencia, no nos olvidemos que estamos conversando del centenario de la independencia del Perú, se llevaron una serie de actos protocolares, ¿no? A partir de la visita de delegaciones que tuvo el Perú, delegaciones de las colonias peruanas, ¿no?, en el extranjero o de los países del extranjero y de embajadas. Don Jorge Basadre, ¿no?, nos habla de la llegada de 29 delegaciones al Perú, de las cuales 15 fueron americanas, 2 europeas y 2 asiáticas. Por otro lado, hay que entender que la llegada de estas delegaciones fueron aproximadamente el 13 de julio, ¿no? Y hay que entender que como un antecedente a ello, el 3 de julio de 1921, estamos en 1921, sufrimos el incendio del Palacio de Gobierno, ¿no? Esto va a impedir que muchos actos protocolares se lleven a cabo en la casa de Pizarro y se van a llevar a cabo en la casa de Leguía. ¿De dónde? ¿Cómo llegaron nuestras delegaciones o nuestros visitantes del extranjero? En esta época estamos hablando que no había aviones, ¿no? La mayoría de delegaciones llegaron vía marítima por el Callao, que también va a sufrir un embellecimiento, específicamente la Plaza Grau. Y finalmente, ¿dónde se llevaron a cabo? Los sitios principales va a ser el Hotel Mauri, por ejemplo, ¿no? El Lawn Tennis del Perú, ¿no? El Club Nacional, y finalmente también hay que entender que no hubo la cantidad de hoteles de la talla importante para las delegaciones que estaban llegando. Entonces se tuvo que alquilar muchos predios de las personas que vivían en el casco histórico de Lima. Mauricio, tú nos hablas de una serie de delegaciones que llegaron a nuestro país de diferentes nacionalidades. Sin embargo, se han notado también importantes ausencias como la de la delegación chilena o venezolana. ¿Por qué razón? Sí, justamente la delegación chilena, hay que entender que nosotros estábamos, el inicio del gobierno de Leguía es post a la Guerra del Pacífico, y todavía teníamos el cautiverio de 2 ciudades importantes, ¿no? Las ciudades, los territorios cautivos de Tacna y Arica. Y justamente en el gobierno de Leguía es que se va a empezar a resolver esta situación. Por ende, la delegación chilena no llega a participar de las celebraciones del centenario. Por otro lado, la delegación venezolana tuvo la noticia de que no se iban a atribuir los homenajes necesarios a Bolívar, hecho que no fue así, pero
impidió o fue el motivo por el cual decidieron no participar de las celebraciones durante el centenario de la independencia. Mauricio, cada delegación que llega a nuestro país trae consigo un regalo. Por favor, coméntanos de qué se tratan estos regalos del centenario. Sí, importante, ¿no? Más que las delegaciones también, aparte de los regalos, ¿no? Van a ser las colonias extranjeras que ya estaban residiendo en Lima, ¿no? Y también, como tú bien lo has dicho, las delegaciones que van a ingresar al país. Muy bien, esto nos va a permitir también a nosotros tener una contextualización de cómo, o una idea de cómo cambia Lima en el centenario y qué cambios nosotros deberíamos esperar, digamos, urbanísticamente en el bicentenario de la independencia. Uno de los primeros obsequios, ¿no? Fue la donación de la colonia española denominada el Arco Morisco. En la actualidad no existe. En la época en que se construyó estuvo ubicada en lo que va a ser la avenida Leguía, denominada así antes, que actualmente se llama o la conocemos como la avenida Arequipa. Este arco va a ser inaugurado el 10 de julio de 1923, se va a poner la primera piedra, pero en 1924 va a ser la época en que se va a construir. Y hay que tener algo importante, ahora que vamos a hablar de los regalos, es justamente en esta zona, ¿no? Lo que se refiere a Santa Beatriz actualmente, es la que va a sufrir mayor cantidad de cambios urbanos. ¿De quién es este regalo, Mauricio? Es de la delegación o de la colonia española en el Perú. Ah, perfecto. Sí, lo estamos viendo en este momento precisamente, pero actualmente tenemos otra imagen en Surco. Sí, exacto, ¿no? Actualmente tenemos una réplica que está ubicada en el Parque de la Amistad, en el distrito del Surco, ¿no? Exacto, esa misma. Sin embargo, hay que entender pues que este fue el gran arco de ingreso a la avenida Leguía, nombre del presidente que estaba gobernando en esta época, y que esta avenida forma parte del gran proyecto de construcción vial durante el gobierno del presidente Leguía, ¿no? Entendiendo que también se estaban ya importando automóviles, ¿no? Como por ejemplo la Ford ya se estaba ubicando en el país. Perfecto. Vamos con el siguiente regalo. Se trata del monumento estibador. Si podemos verlo en pantalla y nos comentas un poco de su historia. Sí, el monumento estibador también se encuentra en este casco, ¿no? Que va a ser Santa Beatriz, justamente también al inicio de la avenida Leguía, ¿no? Hasta en la actualidad lo podemos reconocer entre la avenida Arequipa y la avenida 28 de Julio. Ahí se encuentra actualmente también esta estatua. Es una donación de la colonia belga y es una réplica, ojo, de una estatua ubicada en Amberes, también en Bélgica, ¿no? Y fue inaugurada en 1922, ¿no? Es interesante, como te digo, caminar por Lima y no solo verla, sino observarla, ¿no? Sí. El monumento se empieza a convertir en fuente para conversar con estos monumentos que se encuentran en nuestra ciudad. Claro que sí. Ahora veamos lo que significa el Estadio Inglés. Sí, ahí lo tenemos, ya lo estamos viendo. Ok, regresamos nuevamente, ¿no? Miren, dense cuenta, estamos hablando de la estatua del estibador, el Arco Morisco, ubicados al inicio de la avenida 28 de Julio. ¿Te acuerdas que te había comentado también que las celebraciones se hicieron en el Parque de la Exposición, ¿no? Y en el lawn tenis? Todo ese casco de Santa Beatriz es importante, empieza a crecer mucho. Y justamente el Estadio Inglés, donación de la colonia inglesa en el Perú, y más aún que fue inaugurado, la primera piedra se pone el 28 de julio de 1921, sin embargo, el estadio se va a inaugurar en 1927, ¿no? Ya posteriormente, en los años 50, durante el gobierno de Odría, van a ser nuestro Estadio Nacional, que va a tener sus últimas modificaciones ya en el siglo XXI, que es el que actualmente conocemos y que está ubicado en la Vía Expresa o el Paseo de la República, ¿no? Ajá, perfecto. Ahora veamos la Fuente China. ¿Dónde está ubicada, Mauricio? Otra vez, dentro del Parque de la Exposición, ¿no? El Parque de la Exposición también jugó un papel importantísimo, y no solo el Parque de la Exposición, sino también el Palacio de la Exposición, actual Museo de Arte de Lima, ¿no? Este es un monumento hermosísimo, ¿no? Ornamentado, una fuente de agua que también simboliza el modernismo al cual nos estaba incluyendo este proyecto de gobierno, ¿no? De la Patria Nueva, porque habla del manejo de la naturaleza, en este caso del agua, a través de la fuente, ¿no? La fuente china tiene la denominación también de fuente de las tres razas, ¿no? Porque podemos encontrar la raza amarilla, se le denominaba en la época, la raza negra y la raza blanca, ¿no? Es un obsequio
como bien lo has mencionado, de la colonia china y que se inaugura también en julio de 1924. Listo. Mauricio, rápidamente vamos a ver las imágenes del monumento Manco Cápac, ¿sí lo podemos tener en pantalla? Sí, bien, ahí lo tenemos. Este monumento de acá fue en un primer momento colocado sobre lo que actualmente es la avenida Grau. Posteriormente, ya en los años 30, ¿no? Va a pasar al distrito de La Victoria. Es una donación de la colonia japonesa, y es importante mencionar algo, ¿no? Ambos, los japoneses, ¿no? Y nosotros somos descendientes del sol. Es por eso la atribución al Inca, ¿no? Ellos son el país del sol naciente y nosotros somos descendientes del Inti, del sol. Claro que sí. Veamos el Museo de Arte Italiano, tenemos imágenes. El Museo de Arte Italiano también es una donación, bueno, valga la redundancia, de la colonia italiana en el Perú. Se inaugura un 11 de noviembre de 1923, ¿no? Diseñado justamente, lo interesante de este museo, ¿no? Ya hablando propiamente sobre el museo, es que está diseñado para las piezas, o sea, el contenedor va a ser diseñado para el contenido, cosa que así usualmente no sucede en un museo. Y también vamos a poder encontrar, por ejemplo, una estatua del Rómulo y Remo, que nos habla del origen de Roma, sobre el ingreso del museo. Excelente. Mauricio, para mencionar rápidamente, por el breve tiempo que nos queda, tenemos también como regalo el reloj alemán, la Plaza Francia. Sí, dos cosas importantes, ¿no? La torre del reloj alemán, donado por la Torre del Reloj, donado por la delegación alemana, se encuentra en el Parque Universitario, ¿no? Es interesante leer, hay una placa simplemente breve que dice ahí, dice, la colonia alemana a la República del Perú en el primer centenario de su independencia, 1821-1921. Y también hay que saber que tenemos, como bien lo has mencionado tú, una estatua de la libertad en el Perú que está ubicado justamente en la Plaza Francia, que también cambió de ubicación. Su primera ubicación que se quiso colocar fue justamente en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas, frente al pasaje Olaya. Posteriormente fue colocada muy cerca, tengo entendido, del distrito de La Victoria, en Balconcillo, y finalmente su ubicación actual va a ser en la Plaza Francia, ¿no? Excelente, bien. Mauricio, entonces ahora podemos caminar por las calles de Lima, pero con otra perspectiva, ya sabiendo que estos monumentos, que esta arquitectura corresponde a las celebraciones de nuestro centenario en el Perú. Qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Paloma, a ustedes, y recuerden que Lima se convierte en un museo abierto en una época de pandemia para poder visitar las calles y no mirar, sino observar. Definitivamente, un importante mensaje. Mauricio, hasta una próxima oportunidad. Gracias por tu tiempo. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta. El equipo del Ministerio Público y de la Policía Anticorrupción llegó hasta el Hospital Almenara, ubicado en el distrito de La Victoria, para realizar diligencias por el presunto cobro irregular de dinero para poder acceder a las camas UCI. ¿A quién? ¡Abre! ¡Dime aquí! No puedo, pero en mi casa son las 3 de la mañana. 82.000 soles habría costado la vida de más de un paciente con COVID-19 para personas inescrupulosas que cobraban por conseguir una cama UCI en el Hospital Guillermo Almenara. Los agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, llegaron hasta los distritos de La Molina, San Miguel, Magdalena y Breña para desbaratar la presunta organización criminal denominada Los Ángeles Negros. Consistía en que ellos contactaban con uno de los pacientes que estaba, un familiar de los pacientes que estaba muy grave, buscando cama UCI, y solicitaban un monto, ¿no?, para que el paciente suba a UCI. El monto era bien alto, 85.000 soles, y le hacían una rebaja y quedaron en 82.000 soles. El fiscal Reinaldo Avia indicó que la investigación inició en mayo de este año con la denuncia de un ciudadano que tenía a su hermano internado en el Hospital Almenara debido al COVID-19. Las evidencias que tenemos, esta persona estaba pues en el puesto número 20, estaba a la espera de una cama UCI, o sea, de cuidados especiales
o UCI, de cuidados intensivos, pero finalmente se lograron contactar con él, con esta persona, y finalmente le prometieron para que, estando en el puesto 20, para que pase al puesto 1 y para que inmediatamente pueda conseguir esta cama. Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, calificó el hecho de abominable y mostró su indignación tras la captura de la organización criminal conformada por funcionarios de dicho hospital. Que no puede ser que se negocie con la vida de las personas, no puede ser que se negocie con el sufrimiento de las personas, más aún cuando esto sucede en los espacios públicos o instituciones públicas. Estamos plenamente de acuerdo que se continúen las investigaciones y que caiga quien caiga. Eso tiene que ser portado tajantemente. Bien, vamos a cambiar el tono de la información. El microinformativo Conectados con OCIPTEL se transmitirá por la señal de JNTV desde este martes 27 de julio. El productor general del canal del máximo ente electoral saludó la alianza informativa. El microinformativo de OCIPTEL se transmitirá desde este martes 27 de julio por la señal del canal JNTV y así difundir información sobre los derechos y deberes de los ciudadanos como usuarios de las telecomunicaciones en el Perú. El productor general de JNTV, Armando Ábalos, saludó el nuevo ingreso a la plancha informativa del canal institucional. En primer lugar, quería agradecer a OCIPTEL por también sumarse a esta red informativa del canal del Jurado Nacional de Elecciones, en donde también participan diversas instituciones del Estado y que a través de nuestro canal pueden difundir los contenidos y también los servicios que ofrecen a nivel nacional. El programa de OCIPTEL será difundido en nuestro canal a partir de la próxima semana. En el Perú hay más de 40 millones de líneas móviles. Es por ello la importancia de acercar a la información de OCIPTEL a la ciudadanía, la cual se difundirá a través de tutoriales sobre diversos trámites de telecomunicaciones. Además, reiteramos también nuestra invitación a las diversas instituciones del Estado para que puedan difundir sus contenidos en nuestro canal y no solamente en el canal institucional y la red de la ente electoral, sino también a través de los 22 canales aliados que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en todo el país. De esta forma, OCIPTEL se une a las distintas instituciones del Estado como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Salud, CIS, el RENIEC y la Contraloría General de la República, que transmiten a través del canal JNTV. Esto para llegar a la ciudadanía con información de calidad y con transparencia, en la cual el canal del máximo ente electoral brinda un espacio valioso como medio de comunicación. Es entonces que desde la próxima semana podrán ver en sus pantallas el micro Conectados con OCIPTEL. Estamos conectados con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes nos reportan sobre las principales noticias de este sector. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es jueves 22 de julio del 2021. Estas son las principales noticias. El MIDIS entregó al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el informe técnico Transversalización del enfoque de pobreza multidimensional en el proceso de actualización de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que propone una medición de la pobreza con una mirada multidimensional. En reunión virtual con el jefe del INEI, Dante Carhuavilca, la ministra Silvana Vargas dijo que es muy importante unir esfuerzos en este sentido, a fin de orientar cada vez mejor las políticas públicas. El tránsito a la incorporación del enfoque de pobreza multidimensional en el marco del proceso de actualización de la política nacional del sector. Creemos que ha habido avances importantes en otros países del mundo. En el marco de la pandemia se ha puesto en evidencia más que nunca la necesidad de complementar la métrica de pobreza monetaria con esta. La intervención temporal del programa Juntos logró afiliar a cerca de 450.000 hogares con niñas y niños menores de 2 años, para el abono de 200 soles cada 2 meses, condicionado al cumplimiento de la vacunación contra el rotavirus y neumococo, así como la suplementación de fierro de sus menores hijos. Felipe Chu Wong, coordinador de este programa social del MIDIS, explicó que el Ministerio de Salud, como prestador de estos servicios, debe registrar la información sobre el cumplimiento de estas corresponsabilidades para proceder con el pago. MINSA tiene los registros electrónicos. Luego ellos nos envían la información de quiénes han cumplido o no con estas corresponsabilidades, ¿no?
Hay un grupo de hogares a la cual aún no se le ha hecho el abono porque hay un retraso en la información que nos envía el Ministerio de Salud. Esto debido a sus propios sistemas de validación. Felicitas Acuña, usuaria de Pensión 65, natural de Yameyín, en Ancash, es una experta en el hilado de lana de oveja, tejido a crochet y tejido de frazadas en telar. A sus 73 años, ella tiene un emprendimiento que le permite aportar económicamente en su hogar, y es su deseo mantener vivo este saber entre las nuevas generaciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Estamos conectados con Miguel Jara del Seguro Integral de Salud, quien nos tiene toda la información sobre las principales actividades de dicha institución. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio. Te contamos que la IAFA Seguro Integral de Salud tiene habilitados todos sus canales virtuales de atención para evitar el riesgo de contagio de la COVID-19. Más detalles en la siguiente nota. Con el fin de contribuir a la reducción del riesgo de contagio por la COVID-19, la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, Seguro Integral de Salud, tiene habilitados todos sus canales de atención virtual al servicio de los asegurados y público en general, durante las 24 horas del día, de lunes a domingo. Por ello estaremos atentos a tus consultas brindándote orientación e información. Solo tienes que llamar a la línea gratuita de Infosalud 113, opción 4, desde un teléfono fijo o celular. Escribir un WhatsApp al 941-986-682 o enviar un correo electrónico a sis@sis.gov.p con tus dudas o consultas. Recuerda que ahora también puedes afiliarte a los planes de seguro SIS gratuito y SIS para todos a través del aplicativo móvil SIS Asegúrate e Infórmate, de una forma rápida y sencilla sin salir de casa y desde cualquier parte del país. Dicho aplicativo está disponible para el sistema Android y iPhone. También puedes afiliarte a los planes de seguro SIS gratuito y SIS para todos a través de nuestra web www.gov.p/SIS. Ingresas a enlaces de interés, buscas afiliación virtual, llenas tus datos y listo. SIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con todas las medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID-19. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo SIS a tu servicio. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el 516 en Movistar TV, las redes de JNE y por la frecuencia de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de Pampa Chica. Permiso.